Hola, ¿qué tal están? Saludos y bienvenidos a este Aragón a Debate. Estamos a lunes 12 de mayo de 2025. Vamos a comentar los asuntos de la actualidad, que les aseguro son muchos y variados. Con Óscar Adame. Óscar, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Y con Marisa Rada. Buenos días. Buenos días, Vicente. Bueno, vamos a empezar en periodismo por lo último. Se están desvelando unos WhatsApps explosivos, podríamos decir, ahora veremos cómo los califican, entre Sánchez y Ábalos, que hablan de los varones, sobre todo de Lambán, sobre todo de Paje, de Fernández Vara también. Por centrarnos en el que es aragonés y Lambán, que ha sido uno de los grandes críticos de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez en uno de esos WhatsApps le llama petardo. Cuando se dirige a Ábalos, por declaraciones que ha ido haciendo Lambán estos años, tanto como secretario regional del PSOE Aragón, como presidente de la comunidad autónoma, le decía Sánchez Ábalos, habla con este petardo. Pero hoy hemos conocido, porque lo ha desvelado Lambán, que ha tenido durante estos años 3 o 4 llamadas telefónicas de Pedro Sánchez, cuyo tono, ha dicho Lambán, para reprocharle sus opiniones, le sorprendió por la ira y la pérdida de control. Sánchez dice se dirigió a él en un tono árido e intolerable, mientras cuando hablaba con Ábalos o Santos Cerdán eran más cordiales. Le sorprendía esa ira, por supuesto, ante comentarios que había hecho Lambán y que no le habían gustado. Óscar. Pues, ¿qué quieres que te diga? No nos sorprende. O sea, yo creo que todas las personas que estamos más o menos metidos en este mundo, o por lo menos intentamos estar al tanto de la actualidad, pues es algo que no nos sorprende para nada. Sería digno de estudio casi un perfil, digamos, psicológico del presidente actual del gobierno que tenemos. Sí. Yo lo que no me explico es cómo aguantan tanto los afiliados, los votantes y sobre todo pues todo lo que son los cargos orgánicos actualmente del Partido Socialista. Soy muy respetuoso, desde luego, con todas las estructuras internas de cualquier partido político, pero bueno, tienen que hacer una reflexión profundamente todos, tanto la cúpula como los afiliados de base y por supuesto los votantes del Partido Socialista, de si es esto lo que quieren para su país. Esto es una imagen dantesca que se está dando. Bueno, ahora estamos viendo filtraciones y tal cual. Me imagino que será, suponiendo que la habrán extraído de algún caso del tema judicial, con todo. Hombre, con los temas judiciales Ábalos del Coldo y el caso Ábalos. Y todo. Y tenemos otro ejemplo. Y lo que no sabremos. O sea, que realmente no nos extraña nada. En fin. Marisa, ¿tampoco te sorprende? No me ha sorprendido nada en absoluto. Lo que pasa que es muy duro verlo escrito. Una cosa es lo que tú te puedas imaginar, que es la actitud de, bueno, quiero decir que ya hemos visto, ¿no? Como descabalgan ministros que han sido manos derechas suyas en que le tiemble la mano en cuanto tienen el más mínimo conflicto, la más mínima discrepancia con él. Pero leerlo resulta muy duro. Ver ese juego de uno y otro, tú jugando el poli bueno, el poli malo. O bueno, en el caso de Ábalos, el chico de los recaos. Porque en las conversaciones que se han filtrado es... por eso, que tampoco sorprende. Haz esto, habla con este, habla con el otro. Sí, presidente, gracias, presidente. Sí, ya prometió el presidente del gobierno, sobre todo con las primeras primarias, aquellas que se suspendieron por ese intento la falsificación de... Exactamente, de pucherazo y tal, pues bueno, como salieron de ahí todo el mundo, pues bueno. Y como bien decía Óscar, o sea, yo creo que debemos recordar todos que la democracia interna de los partidos es algo que está recogido en nuestra Constitución. Los partidos tienen una obligación de tener una estructura con una democracia interna. Entonces, claro, el hecho de que nadie pueda comentar absolutamente nada, discrepar con la línea única, ¿no? Que se establece con el número uno, con el amo, es muy sorprendente, sobre todo con un tema que no se menciona mucho, pero que a mí me sorprende, que es que los varones díscolos, es decir, todos estos que han sido acosados, más bien, porque no están adheridos 100% al programa del Partido Socialista, el programa que se presentó en las elecciones, en el que no se iba a pactar, no se iba a amnistiar, no se iba... Entonces, quiero decir, si alguien se ha desviado del programa del partido, ha sido el número uno y sus acólitos. El resto siguen fieles al programa con el que consiguieron sus
sus votos. Y con la línea marcada. Efectivamente. Hay otro WhatsApp que también tiene eso aquel, porque cuando pacta con todos los que ha pactado, independentistas, Bildu, etcétera, etcétera, también salen Paje y Lambán, evidentemente en más de una ocasión, criticando esos pactos, ¿no? Y de nuevo le da un toque Sánchez a Ábalos. Y la frase que le dice es, más o menos, estoy hablando de memoria, pero es, vamos a celebrar nuestras victorias, que no parezcan derrotas, criticando lo que están diciendo Paje y Lambán. Es decir, él considera victorias pactar con los que ha pactado. Pues además yo creo que ya tiene un caldo cultivo el presidente actual del gobierno, espero que no le quede mucho, pues para escribir una segunda edición de su libro. O sea, con todas estas historietas. Efectivamente. Porque, yo creo que esto... no deja de ser historia viva del país. Bueno, y habrá que ver cuál es la reacción ahora, Efectivamente, de Moncloa yo ante la filtración de estos WhatsApp. Lo que comentábamos, bueno, los temas estos de la ira y su ausencia de control, digamos, ante situaciones que le incomodan, puede llevar a ataques con Polonia. No lo sé. Bueno, esperemos que no, pero... Bueno, a ver, la actitud es la de una dictadura comunista. O sea, esa es la actitud de los dictadores comunistas. No, eso está claro, ¿no? Veremos a ver, porque yo creo que estos WhatsApps, y para ir cerrando este tema, que quedará más. El problema es el fondo y la forma, no sé si estés de acuerdo. El fondo es lo que estamos comentando ya, claro, que no admite ninguna discrepancia en su partido y hay una línea. Y luego la forma. Claro, vimos las formas, este es un petardo. Cuando se refiere a Paje le dice a Ábalos, deja que deje, o sea, que ya vale de tocar los puntos suspensivos. Cosas de pobres, le contesta Ábalos. Sí, exacto. Es que como bien has indicado, tiene en tan baja estima el concepto de la democracia el actual presidente del gobierno. Es que ahí está la clave. No concibe lo que es la democracia en sí. Es el poder que le embriaga tanto que bueno, se considera es el poder. Aquí tenemos un ejemplo maquiavélico de lo que es el abuso de poder, prácticamente. Sí. Por tanto, no sorprenden. Habrá más WhatsApps, porque ya sabéis que esto los medios de comunicación, cuando tienen toda esta información, la van dosificando. Bueno, un escándalo también para otro escándalo. Esto es para nuestro cada día. También es verdad. Desgraciadamente. Fijaos bien, vamos a cambiar de tema, porque a Sánchez le va bien hasta un apagón, porque luego dice que gran comportamiento han tenido los españoles, y le va bien que se hable, por ejemplo, del nuevo Papa. Quiero decir, siempre le va bien que haya cortinas de humo, ¿no? La noticia, como sabéis, se produjo... Tapó también hasta el procesamiento de su hermano, perdón que interrumpa. El día del apagón, sí. Exactamente, el procesamiento de su hermano. Pero quería comentar con vosotros, con Óscar y con Marisa, lo primero que se está conociendo de este nuevo Papa de León XIV, que ya... pues ha habido alocuciones, ha habido discursos del nuevo Papa, y lo mucho que están expresando, ¿verdad?, los expertos vaticanistas y los que no lo son, acerca de su figura, de si va a continuar el legado de Francisco, etcétera, etcétera. Óscar. Bueno, lo primero que celebro, pues que prácticamente es un tema de tanta actualidad, está teniendo tanto seguimiento, que bueno, a ver si con esto pues se consigue más adeptos, desde luego, por el interés en la religión católica, desde luego. Además, vamos a ver cómo se desenvuelve, esperemos que dure muchos años el Papa, nuestro nuevo Papa León XIV. Si analizamos lo que es la figura en sí, un poco, pues, por lo menos antes de empezar, se destaca de él pues una persona que es muy cercana, una persona muy honesta. Además, tenemos la gran suerte que ha estado en Zaragoza, conoce nuestra ciudad, sobre todo lo que cuando es fue general de los agustinos. Efectivamente, con los agustinos. O sea, que hay personas que en Zaragoza mismo en primera persona pueden hablar sobre él largo y tendido. Luego también el hecho también diferencial, el primer papa norteamericano, pero bueno, papa norteamericano, pero que también goza de la nacionalidad peruana, en virtud de los años que ha estado de misionero allí. En Perú lo están considerando. En Perú lo están considerando claro, porque realmente tiene nacionalidad peruana. Desde 2015. Sí. Exactamente. También habría que destacar su capacidad intelectual, su alta inteligencia. Este hombre, pues bueno, pues matemático, conocimientos de alto grado en derecho canónico, en temas de divinidad. O sea, tenemos una persona altamente, con una capacidad mental impresionante. Va a necesitar mano de hierro, lógicamente, guante de seda. Y yo creo que por esto ha sido una de las personas que va a estar ahí a cargo de la Iglesia Católica, porque va a tener que organizar toda la inmensa estructura que hay con los retos que tiene. Es una persona también, se supone, que tiene un carácter conciliador. Sí. Vamos a ver
si puede unir, digamos, a esta polarización que ciertamente cada vez es mayor entre un sector más ala más progresista o liberal y un ala más conservadora. Vamos a ver si gracias a él pues puede haber un poco de más unidad a lo que es el entorno de la Iglesia Católica. También de destacar, él se supone, o a priori, que va a intentar, o así lo ha declarado públicamente, pues seguir dando continuidad a la labor que hizo el Papa Francisco. Y él tiene entre ceja y ceja también por lo que es un enfoque social, o le ha llamado lo que es un enfoque social, tiene pues alta preocupación pues por un poco el estilo de vida de los migrantes, de los pobres. Luego también me ha gustado mucho, sobre todo, a raíz de la continuidad de León XIII, León XIV, como León XIII pues con su cíclica Rerum Novarum, pues la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia, en este caso él estaba marcado la Revolución Industrial. Bueno, pues él ha puesto el foco en conceptos de justicia social, de derechos laborales, de dignidad humana y de justicia, sobre todo en el ámbito con la llegada de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial. Es decir, ya con esto está demostrando que es una persona que está muy al tanto de lo que está cociendo en el día a día, sobre todo lo que es en la vida real, porque estamos en unos tiempos de cambios. Y él es perfectamente consciente y conocedor. Luego también hay algunas diferencias. Hay personas que pueden desear o pensar que puede ser una línea totalmente continuista, pero bueno, ya hemos visto así a grosso modo, ahí lo estamos viendo en las imágenes, que hay algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, lo que es la vestimenta que lleva, como lleva la estela, una capa corta, cosa que no lleva el Papa Francisco en su nombramiento. Ha empezado también a dar misa en latín, utilizando cantos que no hacía apenas el Papa Francisco. Va a ser importante también a ver cómo va a estructurar lo que es la Iglesia, que es lo que comentaba antes, a ver a quién va a nombrar de secretario de Estado, claro, lo que son los dicasterios, efectivamente, los dicasterios, que sería un ministerio al uso. Y luego va a tener unos retos, que sí que me gustaría poner el acento y voy a tratar de ser muy breve. Venga. La situación financiera del Vaticano. La gente puede no ser muy conocedora de la situación. Está ahora mismo, como digo yo, pues en números rojos, con déficit, con alto endeudamiento. Tendrá que un poco pues incrementar lo que son los ingresos. El tema de la gobernanza rápida, o sea, la gobernanza para ver si de una forma rápida o lenta introduce una serie de cambios. Estoy hablando de varios, yo le llamaría, no sé si colectivos o alas. Puede ser la inclusión de las mujeres en lo que es la estructura eclesiástica. Yo creo que esa parte no... vamos a ver no ahí la contempla, si la contempla o no la contempla tanto o qué. Sí. El tema de algunos colectivos, por ejemplo, el colectivo pues LGTBI, a ver si es línea continuista o no con el Papa Francisco. Va a ser muy importante la labor geoestratégica que tenga, sobre todo la relación con los estados. Está haciendo ahora el tema del llamamiento a la paz. A la paz, sí. Incluso he leído en alguna prensa, incluso internacional, ya estoy hablando de prensa británica o norteamericana, si va a abordar o no el tema del celibato, sobre todo por un poco la falta de sacerdotes de determinados países del mundo. Y luego el tema está también también se ha comentado en prensa internacional, el tema de la descentralización de lo que es la Iglesia Católica, es decir, que regiones o continentes pues pueda dar mayor libertad pues para su derecho canónico, su liturgia, en fin, va a ser temas interesantes o retos. Nora, has apuntado muchos temas, yo creo que fundamentales. Sí, y yo me quiero centrar ahora vamos a escuchar a Marisa. Yo que he leído mucho estos días acerca de, sobre todo gente que está, periodistas o expertos muy cerca del Vaticano, o sea, no es cosa mía, no es cosecha mía. Ellos dicen que en tema de migrantes o de cambio climático es muy cercano o sucesor de Francisco o continuista, pero habrá que verlo en temas como has apuntado, sí, de mujeres, incorporación de mujeres o tratamiento de matrimonio entre personas del mismo sexo. Igual a lo mejor no era, no tanto, por eso le llaman de los seguidores de Francisco moderados. Sí. Y se ha apuntado que su éxito en el cónclave tuvo que ver con esto. Alcanzó más de 100 votos, Parolín se retiró y podía unar precisamente a los moderados y a una parte de los más conservadores. Sí, yo personalmente pienso que mucha de la expectativa que está creando el Papa por parte básicamente de los no católicos, porque realmente están todos entusiasmados, desde nuestra Yolanda Perón hasta el último
Es verdad, Sí, sí, son sí. los que más están hablando de que es continuista. Realmente, yo he leído declaraciones suyas antes de ser nombrado cardenal. Sí. Él conocía personalmente al Papa Francisco porque estaba en Perú, estaba en Argentina, y decía, a mí no me va a nombrar cardenal en la vida. Ya. Eso era la opinión que él mismo tenía, Que tenía sobre Prevost antes de Prevost sobre ser sí cardenal. mismo y su relación con Francisco. Que lo nombró en el año 23. Entonces, ese continuismo tan obvio no pienso que exista. Lo que sí que es verdad En que algunas materias sí y en que otras no. efectivamente, Eso es. que el tema que ha apuntado, que su capacidad intelectual y el tema de su talante Negociador, sí. sobre todo negociador y conciliador, eso es algo que apunta a la gente desde que estaba en el colegio. Quiero decir, debe ser una marca total de fábrica. Sí, sí, tiene un reto Sí. Efectivamente. importante porque por lo Y menos... el reto financiero y el reto de los abusos sexuales, yo creo que son También, los dos también. primeros que va, digamos, a seguir con el tema de Francisco. Ahí sí que creo que Francisco tenía mucho interés en limpiar y hacer transparentes las cuentas de la Iglesia. De hecho, estuvo Sí. desmantelando Fue el que abrió un secciones poquito las puertas también para que hubiera transparencia, complicadas, efectivamente, Sí. y yo creo que ahí tiene un reto de continuidad, aparte del tema de los resultados, digamos, financieros, en el tema de conseguir controlar y que sea todo transparente y limpiar. Habrá que esperar, claro. eso, Pero hay que esperar, a ver los efectivamente. nombramientos que hace, sus primeros viajes, que suelen ser también muy Sí. significativos. Se rumorea que a el primer- Turquía le ha ido hace nada, que puede ser un viaje porque tenía Pero ya estaba previsto Francisco sí, acudir que a puede ser. Turquía. Ah, sí. Y le han Sí. preguntado si va a viajar a su país, a Estados Unidos, al parecer dice que aún tardará tiempo. Que aún Vamos a ver tardará. también la relación con la Iglesia norteamericana o con el actual presidente. Bueno, y con el Con propio el Trump, ¿no? presidente, sí. Pero fijaos bien, hoy se ha reunido con los periodistas, Sí. es algo habitual, ¿no? Y fijaos el titular, el Papa pide a los medios en el Vaticano que elijan el camino de la comunicación a favor de la paz. Eso es, la decir, paz. vuelve a insistir en el tema de la paz. Y esto me da pie para preguntaros, que habrá que verlo, porque el Vaticano históricamente, bueno, ha sido mediador, intermediador en conflictos muy importantes, y ya no me refiero solo a los Sí. eclesiásticos. Si creéis que tal y como está el mundo, ¿verdad?, podría adoptar esa tarea ardua, es que es complicada de no, mediar. no es que puede, es que debe, Debe. además sí, debe, o sea, esto casi trasciende ya el ámbito religioso y espiritual, no deja de ser un estado también con sus relaciones diplomáticas, entonces la Por lo que más capacidad destaca el moral Vaticano, por la diplomacia, claro, ¿no? efectivamente, Muchas la veces. diplomacia, La diplomacia debe, vaticana. y en un momento además como el actual, de hecho él hizo hincapié en varios conflictos actuales, Sí. o sea, estamos Sí. hablando que si Sudán, estamos hablando Oriente de India, Medio. Pakistán, Oriente Medio, es decir, debe, y creo que con este carácter conciliador, creo que va a ser muy proactivo, por lo menos su voluntad ya lo ha demostrado, de ser muy proactivo, y vamos a ver cómo se desenvuelve todo, porque además, y has dicho muy bien, además comentando incluso al mensaje, a los medios de comunicación. Sí, sí. Marisa. Completamente Mediación de del acuerdo. Y Vaticano. sí, estoy completamente convencida de que puede haber sido incluso también uno de los factores determinantes Para su elección. para su elección. Y El hecho luego también, de perdona, que simplemente un tenga la inciso, vida. Sí, las sí, sí. relaciones interreligiosas, es decir, con otras religiones, Eso con te iba a decir. ortodoxos. Pero ojo, en su elección también, algunos, los más atrevidos, hablaban de un posible cisma dentro de la Iglesia Católica. Cuidado, cuidado. Y su elección tiene mucho que ver también con primero calmar las aguas dentro de la Internas. propia Iglesia Católica. Es una palabra que justo iba a nombrar, pero claro, por Los falta más de tiempo atrevidos no. hablaban Sí, de cisma. Sí, Claro, ya Sí. sabéis lo que pasaba, Francisco, bueno, esta simplificación que también se hace de progresistas conservadores, aunque Sí. tiene un pozo de verdad, Hombre, claro. esa división, ¿no? Y parece no, es que este Papa ha concitado por el centro, digamos, ¿no? De alguna Sí, manera, sí. en su elección, porque esto se ha sabido después, Parolín lo ha dicho, es un escrito, Pedro Parolín, se retiró en un momento determinado porque él veía Que no tenía ninguna que en posibilidad. la primera votación o en la segunda él superaba en votos, pero creo que era 49-38 a Prevost, pero luego se dio cuenta que él no iba a concitar el consenso. Y a la cuarta salió. Y se retiró y todos esos votos prácticamente fueron a parar a Prevost. Bueno, lo analizaremos cuando, claro, nos dé ya primeras muestras Efectivamente, de cuál cuando va a ser tengamos su línea. información de verdad. Su línea, correcto. Es que quiero llegar a otro tema que es el tema de estos días, claro. El apagón. 2 semanas han pasado. Ujú. Informativamente, ¿no estuvisteis de acuerdo? ¿Seguimos a oscuras?
porque la comparecencia, si queréis comentarla también, de Sánchez en el Congreso de los Diputados tuvo tela, o sea, más de lo mismo de este personaje. No la pude, bueno, que vino no la a pude ver. decirnos que Me faltó la voluntad, chivo quiero expiatorio, decir. sí, es el chivo expiatorio, Sí, no, sí. no nos dicen las causas y hasta se alegró de cómo había respondido los españoles, ¿no? Pero esto nos lleva a derivadas, porque Azcón esta semana ha hablado de que tienen que cambiar las redes de distribución de la energía. Es que hay mucha polémica. Las renovables y o nucleares. Incluso a Azcón se le preguntó por impuestos, iba a subir impuestos a los centros de datos en Aragón. Dice que descartaba ese tema y que Aragón no puede perder la oportunidad que supone esta revolución tecnológica. Pero, y también dijo Azcón, cogéis por donde queráis, que él era partidario de que en Red Eléctrica Española entrara capital privado. Ya es hay que capital privado, ¿no? Ya hay, pero más capital privado. Ya sé que hay Sí. el 20% es del Estado. Vamos a ver, partiendo, si me permites, Sí, partiendo sí, de la adelante. base, partiendo de la base. O sea, ya empezamos mal. Los soportes son pésimos porque tenemos la ley de cambio climático, que es una ley que si hubiera un cambio de gobierno sería prácticamente la primera ley a derogar, porque esta es la ley casi ultra ecologista, en el que, por ejemplo, se prohíbe explotar lo que son los yacimientos, por ejemplo, de gas, de uranio. Entonces, aquí se adoptan directivas comunitarias, pero al máximo extremo. Somos el país de Europa que más estrictamente se adapta a toda la agenda climática. O sea, ¿y esto en qué genera? Pues un modelo energético totalmente fallido. Se ha demostrado. Porque además, por culpa de este fanatismo, fanatismo climático, un sectarismo ideológico, hemos perdido ya soberanía energética. Menos mal que estaba Francia y hasta casi Marruecos, pues bueno, que nos ayudaron a enchufar un poco. Te voy a apuntar la luz una de- paradoja. Perdona Sí. que te interrumpa, Óscar. Es curioso, porque lo ha dicho más de una vez Sánchez. Francia, nucleares. Nuclear. Y Marruecos, térmicas de carbón, son los que nos han ayudado, paradójicamente. Es que es eso, digo, menos mal. O sea, aquí estábamos en Andorra, que tiramos la central térmica. Sí. Y ahora la echamos en falta. El tema del gasóleo, pues ¿quién ha mantenido en marcha los generadores en los hospitales? Ya. El gasoil, los ¿vale? demonizados. Entonces, los demonizados. Ha habido una serie ya hay una serie de expertos europeos, tenía apuntado hasta el nombre, porque si no de memoria no lo sé, Sí. que se llama la Red Europea de Gestión de Redes de Transporte, o sea, con expertos de diferentes sectores de transporte europea, entre ellos hay también gente de Red Eléctrica, y donde, ha hecho en primer lugar una cronología de los hechos, donde ya ha dicho que media hora antes de las 12:33, que fue la hora fatídica, hubo 2 oscilaciones severas de varios minutos, y a la tercera oscilación pues ya cayó el sistema. Y llega a una conclusión inicial, que es el deficiente estado de la red. Y esto va a ser Infraestructura. infraestructura eléctrica, efectivamente. Las redes. Esto es empezar nuclear. la casa por el tejado. Efectivamente, queremos correr y no sabemos ni andar todavía. Y yo apuntaría lo que decías tú de que Jorge Azcón había opinado que debería haber más inversión en el capital privado. Sí, Yo en red no eléctrica. estoy de acuerdo. Creo que la energía Y eléctrica sí. tiene que tener una parte Claro, y es que- estatal. Me parece importante que tenga un control. Es una infraestructura crítica. Pero sí. lo que sí que pediría, no sé, al universo, a nuestro nuevo papa y demás, es que de una vez se deje de nombrar a los directivos de las empresas por su carné y su... una palabra... Ibas a fina, decir una palabra. Su sumisión, Sí. prácticamente. y su sumisión Sí. al líder al líder. del partido. Caso Beatriz Corredor, claro. Caso Beatriz Corredor. Pero bueno, también está Medio Bueno, millón de euros. en este momento hay una línea que yo llevo ya intuyendo bastantes días, no sé si incluso la hemos comentado, el hecho de que ese día en concreto se metieran las renovables fue Sí. por orden directa del presidente de gobierno. Ese día había en Madrid un congreso que se llamaba Invest in Spain, donde estaban multinacionales y representantes de muchos gobiernos. Y yo, personalmente, esto es mi idea, Sí. a las 5 de la lo inauguró el rey, estaba la ministra Agensen, Carlos Cuerpo, etcétera, y lo clausuraba Pedro Sánchez a las 5 de la tarde. Y yo creo que Pedro Sánchez tenía en su mente, en esta mente que ya hemos hablado al principio, la idea de decir que éramos el primer país que solo con renovables habíamos salido adelante. Sí. Y se lió parda, pero se lió parda por él.
Por eso no tienen nada que explicarnos. Es que además... Entonces él no puede cargarse a Por Beatriz eso no les Corredor interesa porque explicarnos, fue su orden directa. salvo Fue que orden insisten- de Moncloa. perdona, la de- salvo que insisten en el sabotaje, que ha quedado descartado ya. Está descartado por- desde el día sí. cero, igual que el sabotaje de Renfe. Igual O sea, que lo de Renfe, sí. Y luego, claro, es que hay una serie de medidas a tomar también estratégico y urgente, ¿no? Pues aparte de la interconexión eléctrica, acelerar los proyectos de bombeo reversibles. En otros países, estoy Esto es hablando... para almacenar, lo digo porque es algo técnico. Almacenamiento. Almacenamiento, Esa que es es el otra. gran problema de las renovables. El almacenamiento, efectivamente, pero es que para eso el propio clúster y la patronal de todas estas empresas, compañías eléctricas, está hablando que tiene que haber un cambio de normativa. Claro. Ya. Un cambio de normativa. Es que si Y se penaliza o se impide, pues entonces no se puede evolucionar. tiene que Y haber esto es grandes esto. lo que hemos Y- hecho, y- meternos en la boca del lobo. Claro, y luego otros países que está hablando como Francia, Canadá, Estados Unidos, China, están ya avanzando en la tecnología de las centrales mini nucleares. Sí. Sí, Entonces, sí, los cosa que aquí parece que Sacrilegio. está totalmente vetado, Sí. es el único país del mundo prácticamente donde se veta esto, que ya es una El energía único. verde, es una energía verde igual que el gas, que se ha declarado verde por parte de Europa. Es el único. La energía nuclear, y aquí no, aquí parece pues que se está dejando aparte y estamos perdiendo un tiempo precioso. Sánchez Ahí- llegó a decir que eran el problema, las nucleares. Lejos Claro, de es que además se Que junta no solamente eran, sectarismo, ¿no? no Sí, eran sí, solución, sino que eran el problema. Y claro, y es que realmente con la potencia que tiene la energía nuclear, se está fiando todo a las energías renovables. Y además, además tenemos en Aragón, sí, que somos potencia, pero también habría que ver cómo se ha hecho. Pues quizá de una forma desordenada, pues con a un coste medioambiental y de destrucción Tremendo. del paisaje, que también está afectando al turismo, por ejemplo, y esto Y a la fauna, en de otra forma muy en otras importante. tierras de España, que también llegará a Aragón, pues es que hasta se han expropiado hasta terrenos con olivos, pues para poner placas En Andalucía. solares. En Sí. Andalucía, estoy hablando. Pero porque yo, era mira, por acá, ¿eh? yo viajo Y con es- frecuencia a Galicia. Sales de Aragón y si vas por el norte, contaditos con los dedos de las manos los molinos. Es que- En Aragón, plaga. Pero ya en La Rioja... Mucho menos, mucho menos. En Navarra desaparecen. pero aquí se está poniendo alfombra roja para que pasen y lo que decía Óscar, y una desregulación de momento enorme, con impactos. Con bastante, Entonces, digamos... Pero tendrían- ahora vemos el otro impacto, estamos viendo el otro impacto. Con Porque en bastante energía visto- hay que hablar de la producción, de la distribución y del y del consumo. consumo. Claro. Claro. ¿Qué querías apuntar más, Óscar? Es que hay tantos Pues asuntos sobre estamos, claro, ahora estamos, por ejemplo, ahora estamos en un momento con unas inversiones anunciadas multimillonarias, que somos la comunidad autónoma con más inversiones esto. anunciadas. 50.000 millones lleva ya con... Dicen que veremos a ver si se cumple. Esperemos, porque, esperemos que porque- este apagón no impacte. No, es que ya de en hecho hay algún- proyectos que están a la espera de tener Pues pues, posiblemente. su acceso a la red eléctrica, otros que que han sido denegados y esto, claro, se anuncia muy alegremente, pero puede ser que algunos proyectos se caigan. queden atrás. En el tintero. Efectivamente, se queden en el tintero. Y luego también, claro, hay pros y contras. Obviamente, claro, la Central de Protección de Datos, de momento se va a crear trabajo a nivel de construcción bastante ahora. Luego también a nivel de alto empleo de valor añadido, Sí, que yo pero- creo que pero no será tanto en número, claro, pero no tanto cuando se establece. claro, Sí. exactamente, cuantitativamente no será tanto, No. cualitativamente sí, pero no. Luego habrá que ver pues también con todo esto, pues hacerlo todo con orden. Aquí pienso que tendría que haber un trabajo multifactorial donde haya que ver no solo la sostenibilidad medioambiental, sino la creación de servicios. Estoy hablando, si hay un crecimiento, por ejemplo, de población, pues a nivel de construcción de vivienda. Estoy hablando también pues de servicios públicos añadidos, comunicaciones, carreteras, Hombre. autopistas. Entonces, quizá antes de correr hay que empezar a andar, Sí. planificar, coordinar la administración autonómica con la administración estatal y ver cómo se organiza Y todo. con la local. Y con la local, obviamente, también. Con toda, ¿eh? ¿no? Bueno, hay una ley de Y- energía que está ahora en proceso de tramitación en las Cortes. Ya veremos a ver en qué queda esa ley También, de energía. pues bueno. Claro, porque las empresas, esto es obvio, necesitan certidumbres para establecerse. A Necesitan eso me seguridad refería. jurídica. Claro, a eso y me ahora refería yo. seguridad energética viendo lo que ha Efectivamente. pasado. Es que, además, se dijo en el pasado evento con el tema del Centro de Protección de Datos, que hay 5 subestaciones eléctricas en el entorno metropolitano de Zaragoza, Sí. pues que necesitan, tienen un montón de solicitudes ahí, Pero no dan de abasto. 13 protecciones, no dan abasto. Es que ahora mismo hay media docena de proyectos que están esperando y ahora mismo no tiene capacidad a fecha de hoy pues para abastecer No. a Es que estos 13. habías por- mencionado tú la centro- interconexión, es que lo primero que tenemos que hacer es aumentar la interconexión a nivel estatal con Francia.
Se está hablando ahora de esto. Claro, es que a ver, está recomendada en un pero- mínimo pero de un Francia, 10%. ¿has visto lo que ha dicho Francia? En un mínimo de un 10% y estamos en el 3. Estamos en Sí, el 3, así estamos es. muy mal en esto. Estamos fatal. Grande es vuestra fe, si creéis que al final vamos a llegar. Que sí, que es necesario, pero como No, no, tantas yo- cosas con Francia, Yo fe Con tengo ese- poca. Ah, vale. Lo Fe- único fe, digo política. técnicamente Fe es política muy y técnica, necesario. ¿no? Mm. Luego vamos a ver también, en un futuro cuando venga, a ver si esto también pues, puede tener un efecto tractor o de tracción para que haya una especie de atracción y que afecte también a las pequeñas empresas que se puedan ver favorecidas. Tantas cosas y tan poco tiempo. Ya nos ha acabado. Se nos ha acabado el tiempo. Lo hemos consumido y como la luz. Y no hay tiempo para más en este programa. Muchas gracias, Óscar Adame. Muchas Gracias, Marisa Rada. Gracias a ti, Vicente. A todos ustedes, gracias por seguirnos. Se quedan con la mejor programación. Hasta un próximo programa.